Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En este domingo número 21 del tiempo ordinario, escuchamos un texto del Evangelio de San Mateo que es muy conocido. Es el célebre episodio en el cual Pedro hace una profesión de fe en Jesús. El hecho ocurre en una localidad que se llama, hasta la fecha, Banias. Banias es un lugar donde encontramos tres templos sucesivos. Es un lugar de culto. En primer lugar, es un lugar de culto cananeo. Después, un culto de los griegos y finalmente un lugar de culto de los romanos. Es un lugar muy tenebroso. Hay un manantial, es la boca de un manantial de tipo de estos que son como una cueva, y es un lugar donde los cananeos arrojaban a sus hijos. Era un lugar donde es la entrada del infierno. De hecho, en algunas representaciones artísticas se inspiran en este lugar para representar a las puertas del infierno, una, una cueva donde hay una fuente, un manantial que entra en la profundidad y traga todo lo que cae allí. Los cananeos arrojaban a sus hijos allí. Es el lugar de la muerte, la entrada de la muerte. Allí lleva Jesús a sus discípulos para que allí Pedro haga la profesión de fe en Jesús. En un juego que es un juego de identidades. Tú, Simón, hijo de Jona, vas a hacer una profesión de fe en Jesús, al que vas a confesar Hijo del Altísimo. Todo se juega en una pregunta que tú, Señor, le haces a los discípulos, nos haces también a nosotros. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Cuál es mi identidad? Y después de decir varias aproximaciones que la gente tiene sobre ti, finalmente Pedro, Simón, hijo de Jonás, dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios bendito. Y entonces Pedro en ese momento, ante esa profesión de fe, también él cambia de identidad y asume una identidad que será su identidad definitiva. Tú eres Pedro. San Juan Pablo II, en algunas de sus reflexiones juveniles, habla de este llegar a ser piedra de Pedro. ¿Qué significa llegar a ser piedra? Piedra es un lugar de pasaje. Piedra en el sentido de pavimento, de camino. Pedro será entonces quien conoce el camino y es él mismo el camino para ser arrancado de las puertas del infierno, de las puertas del abismo, de las puertas de la nada. Aquí es importante notar que
La traducción actual del texto, que leemos tanto en italiano como en español, que son las versiones que yo tengo disponibles aquí, se traduce como los poderes del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. La iglesia que aquí se ve que es una realidad que no es una realidad humana, no es una invención de los hombres. Tú, Simón, que eres hijo de Jonás, no conoces la iglesia ni conoces a Jesús en su misterio íntimo porque te lo haya revelado la carne o la sangre. No, lo conoces porque es mi Padre celestial quien te lo ha dado a conocer. Es una realidad ultramundana, una realidad divina. La iglesia es una realidad divina. Nosotros podemos describir a la iglesia en sus contornos humanos, en lo que aparece, con sus contradicciones, con sus tensiones, pero la realidad de la iglesia, el misterio de la iglesia, es algo que no pertenece a nosotros, los seres humanos. Es algo divino que es el Padre quien lo revela. Y te decía que hay una anotación que hay que hacer aquí de tipo exegético, que suena petulante, pero que no lo es. En la traducción actual, como te decía, yo dispongo de la traducción española y de la traducción italiana, se traduce actualmente como los poderes del infierno no prevalecerán sobre de ella. Y da la impresión de que fuera el infierno que adversa y persigue a la iglesia, pero finalmente no vencerán. En cambio, en el texto original griego se dice, y las puertas del abismo, las puertas del infierno, no prevalecerán. Porque Pedro hace esta profesión de fe justamente en los límites, en los contornos del abismo, de la nada, de las puertas del infierno que arranca la existencia de las personas, que arranca la vida, que consume todo. Y es allí, en Bañas, a donde Jesús, tú, Señor, has llevado a tus discípulos, a donde también nos llevas a nosotros hoy, donde nosotros, ante un ambiente extraño, porque la profesión de fe se hace en el contexto de la idolatría, donde nosotros profesamos la fe, donde Pedro profesa la fe y es arrancado de las puertas del abismo. El abismo no podrá prevalecer. De tal manera que en este día, Señor, ante esta dramática y luminosa profesión de fe de Pedro, que le da una identidad nueva, una identidad de pontífice, del que hace puentes, del que construye la manera de pasar o que conoce el camino para pasar sobre este abismo y no caer en él y poder salir de él, ser arrancados de él. Nosotros, Señor, también reconocemos que nuestra propia identidad de bautizados, al profesar la fe, hoy es domingo y hoy profesaremos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso y lo que sigue. Nosotros conocemos el camino que eres tú, Señor, para arrancar a la humanidad, para arrancar a nuestros contemporáneos de la fuerza del sinsentido, de la fuerza del pecado, de la fuerza del poder del maligno, del infierno que lo devora todo, que sume todo en la nada. Señor, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios bendito. Te pedimos hoy por el Papa, y concretamente por el Papa Francisco, para que sea verdaderamente pontífice, porque profesa íntegramente la fe en ti.
porque Él, como Pedro, está llamado justamente a ser ese pavimento, esa piedra que nos permite superar el abismo, la nada, el vacío, la confusión que reina en el mundo. Que descubramos una vez más que nuestra identidad verdadera se juega en la relación contigo, Jesús, y en nuestra apertura a el don divino, el don que viene de lo alto, la revelación del Padre, de tu misterio, Jesús, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Cristo, el mismo, ayer, hoy y siempre. A ti la gloria, por los siglos de los siglos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.